Barra de Opinión presenta. Hola, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañen en esta nueva emisión de Entre Tres. Durante mucho tiempo, lamentablemente, hemos tenido que hablar una y otra vez de la violencia en México y la hemos abordado desde distintos ángulos. Hemos hablado de las consideraciones legales, el aspecto económico, sus dimensiones internacionales, pero quizá lo que es indispensable al hablar de la violencia es hablar de la dimensión quizá más auténtica, más profunda de esta experiencia de la violencia, que es el dolor. Me parece que no hay forma de escapar del hecho de que México es en estos momentos un país dolido, profundamente dolido. Y creo que no hay nadie que haya podido palpar este dolor con la sensibilidad y la profundidad que lo ha hecho Javier Sicilia. Javier Sicilia nos acompaña esta noche y creo que ha tenido la entereza de transformar el dolor inimaginable en una causa común, en una causa colectiva, en una forma en que puede llegar a perfilar un sentido de comunidad distinto. Y por eso creo que nos da un enorme gusto recibir a Javier Sicilia. Javier, muchas gracias por la invitación. Acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Has tocado fibras muy profundas en tus recorridos por México. ¿Qué nos puedes tú transmitir de lo que has recibido de tantas cientos de personas que se han acercado a ti? Pues mucho dolor, hay mucho dolor. Por un lado, el dolor de las víctimas de hijos o padres o hermanos asesinados o esposos o esposas asesinadas, ¿no? Pero hay otro tipo de víctimas que es mucho más profundo el dolor, que son las de los desaparecidos. Hay como 60,000 desaparecidos, una cosa así. Bueno, no como 15,000 más o menos desaparecidos. No hay una buena contabilidad, pero el dolor de los desaparecidos es inmenso, ¿no? Pero esta comunidad de víctimas que cada vez en el movimiento se acercan más y más, son dobles víctimas, en el sentido que son víctimas o de la delincuencia o de las Fuerzas Armadas o de la misma policía, pero además que no se les hace justicia, ¿no? Van las procuradurías, las maltratan, los expedientes están detenidos, ellos tienen que hacer investigación, o ellas tienen que hacer investigación, y llegan con investigaciones mucho más sólidas que las que hacen las propias procuradurías, y se las vuelven a archivar. Eso sí les va bien, ¿eh? Otros los maltratan, a otros hasta los amenazan. Entonces el drama del dolor es muy profundo en medio de esta violencia, ¿no? Ahora ahí ya en ese sentido el movimiento que tú encabezas tuvo un logro muy concreto, y es que hace unos días el propio presidente de la República admitió que la cifra de desaparecidos estaba subestimada, es decir, ya dicho por el titular del Ejecutivo, quiere decir que el problema es de una dimensión que no nos imaginamos, ¿no? ¿Tú te imaginaste que ibas a lograr algo así cuando comenzaste? ¿Lo tenías en la agenda, digamos? Es que yo creo que era de sentido común, pero el sentido común es el menos de los sentidos. ¿Cómo? No, es evidente, detrás de esas cifras, detrás de esas estadísticas, detrás de esos eufemismos perversos como las bajas colaterales, pues para mí había evidencia, era evidente que eran seres humanos que estaban sufriendo, ¿no? Entonces, cuando yo salgo junto con el movimiento, empieza a visibilizarse este enorme dolor. Y es lo que de repente al presidente primero se topa con esa realidad que no había visto, ¿no? Estos tienen nombre, apellido, y no todos son culpables. Y aunque fueran culpables, son seres humanos. Claro. ¿Qué está pasando en el país? Y solo hasta este diálogo se da cuenta de la dimensión de las víctimas, que es otro tipo de dolor, ¿no? Y que esas también tienen nombre y apellido y un hueco inmenso, porque
cuando a uno le matan a un hijo, es tremendo, es dolorosísimo, algo que no se va a acabar nunca. Pero ¿sabe uno qué le pasó? ¿Dónde está? Lo tiene uno consigo, lo pudo velar, pudo llorar, lo puede seguir llorando. No, la de víctimas de desaparecidos es una vida. No saben si están vivos, y si están vivos en qué condiciones están, y si están muertos dónde están, y qué les pasó, qué les hicieron. Entonces la imaginación se puebla de todas las resonancias del horror. Pues. De lo que te habla es de un estado inexistente en muchas partes del país. Es decir, no hay ninguna instancia a la que puedan recurrir. Las pocas cosas que la prensa sacó alrededor de las fosas que aparecieron en Tamaulipas, de los desaparecidos que eran secuestrados en los autobuses que iban rumbo a Reynosa, entre otros lugares, las pocas veces que lo hemos, digamos, conocido en medios de difusión más masiva, te hablan de un viacrucis espantoso porque no hay a quien tocarle la puerta. Te habla de un vacío porque las autoridades están literalmente al servicio de quienes hicieron estos crímenes, o no se quieren meter en el problema, o simplemente no les importa. Como no les importa, también hay que decirlo a buena parte de la sociedad, porque no se genera el escándalo social, el escándalo mediático, que uno supondría cuando son tantos miles de mexicanos que no sabemos dónde están. Pero tenemos en ese caso ahí, creo que el problema es que lo percibimos como una cifra en un libro contable. Y en ese sentido parece que nos podemos inmunizar muy fácilmente de que esa cifra vaya aumentando día con día, hora por hora, y que son simplemente números que están cayendo en un ábaco. Y a mí me parece que lo que ustedes han hecho es decir, en cada número hay una persona que tenía padres, que tenía posiblemente una pareja, que tenía seguramente hijos, y necesitamos nosotros registrar esas historias y que el país... Y que el país las conozca, porque pues, son nuestros muertos. Si pensamos que son los muertos de alguien, ya perdimos al país, ¿no? Ya nos perdimos de vista como nación, como patria, como solidaridad, como lo que debe de ser un país, ¿no? Una comunidad de seres humanos que se vinculan y se aman entre ellos de alguna manera. Que nos importan, pero que tenemos los instrumentos para hacernos cargo de lo que nos importa. Y a mí me parece que lo que muestra esto es, por un lado, un país que no se hace cargo de sus muertos, pero aunque se hiciera, digamos, en la medida que tú has tratado de impulsar y tienes un cierto peso, una cierta capacidad de maniobra, pues ya has de haber enfrentado el que no hay con quién ir. Es decir, hay estados completos de la República donde parecería, o buena parte de estados de la República parecería que no hay estado, que no hay una entidad encargada de hacer valer una serie de derechos constitucionales que están nada más en el papel y no están en la realidad, porque están estas instituciones del Estado permeadas por el crimen organizado. Ese es el problema, se volvió una especie de lodo, ¿no? Y entonces el dilema es muy complicado porque, digamos, una parte de tu discurso parecería que lo que aboga es por retirar al Estado. La única parte del Estado que nos queda más o menos operacional con todos los problemas que tiene que ser el Ejército. Cuando a mi juicio lo que nos falta es más Estado. Nos falta mucho más capacidad punitiva y mucho más capacidad organizacional y mucho más solidaridad con los muertos, que es parte de lo que construye un Estado de Derecho que opere, que no es nada más la fuerza, es que nos importa. Pero requiere como rehacer el Estado, no retirar el Estado. Refundar el Estado. Yo creo que a veces sí leí tu artículo, a veces me malentienden. Yo quisiera que se refundara el Estado. Es decir, evidentemente soy un anarquista, pero es una república y sé lo que vale un Estado, pues, en una república, ¿no? Cuando matan a mi hijo, a mí me dicen, ¿qué vas a hacer? Pues voy a reclamarle al Estado, que no cumplió su vocación fundamental en una república, que es cuidar la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, pero yo creo que está tan permeado que lo que necesitamos es refundarlo. Pero tiene que empezar por los partidos, tienen que limpiar. Digo, el presidente Calderón va y señala los vínculos del PRI con el narcotráfico. ¿Y los suyos? ¿Y los suyos? Claro. Los de Estrada Cajigal en Morelos. Y los del Casino Royal. Los del Casino Royal. Entonces, si no asumen la responsabilidad de limpiar sus propias filas los partidos, que son los que van a hacer gobierno, y a partir de ahí limpiar al Estado, pues simplemente tenemos un estado delincuencial a final de cuentas y roto. Pero tu agenda, Javier, no es más la prepolítica.
Es decir, la reconstrucción, yo diría, no del Estado, sino de la comunidad. Yo veo tu mensaje mucho más en el terreno de necesitamos reconocernos nosotros como miembros, digamos, de una familia común, en donde lo que le sucede a mi primo me importa y me duele. Mucho más que la dimensión de los partidos. La variable clave no es que lo que te importe lo que le pasa a tu primo, eso nos importa. Que nos importa lo que le pasa a un desconocido. Esa es la construcción de una comunidad, pero esa es una gran diferencia. Esa es la comunidad imaginaria de la que creo que está hablando Javier. Pero no la del primo, es la del desconocido. Y subrayo que eso es lo que hace una república. Es la del tejido social. Para Javier serán sus hermanos. Sí, o mis vecinos, es decir, porque hay una comunidad que a veces nos ignoramos donde habitamos, pues, ¿no? Ahí hay un común que se ignora a sí mismo y no se protege a sí mismo. Eso es parte del desgarramiento del común, de la vida común. Yo estoy de acuerdo con Fíjate, ahora que se dio por fin la declaración de paz, digamos, ya no continuar con los conflictos por parte de la ETA, que no es un retiro, porque no dicen que cancelan la violencia, dicen simplemente vamos a dejar de actuar por lo pronto. Y salió el número total de muertos en 43 años, 849 si no mal recuerdo. Dice uno, bueno, ¿cómo formaron comunidad? Es decir, mencionar los 849 seres humanos fallecidos por atentados de la ETA generaba una reacción de decir, bueno, hay 849 razones, hoyos, huecos, familias, dolores que nos obligan a reflexionar sobre este tema. Y bueno, pues en México aparecen los ejecutómetros de los periódicos cada semana y de una semana a la otra nos aventamos 500, 400, 600 y no hay, digamos, una reacción emocional. No, ese es o sea, ya perdimos incluso esa capacidad sensible a la tragedia que estamos viviendo, porque son seres humanos, al fin y al cabo, son seres humanos. Seres humanos, y detrás de eso familias rotas, porque esto es una destrucción familiar. ¿No? Pero hay que reconstruir esa parte, sin duda, para generar la presión para que se reconstruya lo otro, que es instituciones que por mandato, sin porque es un notable, sin porque es un conocido, reaccionen ante cada uno de los muertos. Yo creo que es donde hemos fallado brutalmente en nuestra historia, en que no hemos sido capaces de dotarnos de, como en las sociedades civilizadas, de policías que son, si uno ve las encuestas en el país, donde están en términos de reputación y acuerdo social, los policías están hasta arriba, los partidos están igual que nosotros hasta abajo, pero los policías están hasta arriba porque es esa construcción institucional, organizacional que nos damos los humanos para resolver nuestros conflictos, no a través de la violencia o de la ignorancia, que es también un reflejo de que no tienes a quién acudir. Y yo creo que ahí es una parte de la agenda que yo no acabo de ver bien en tus propuestas, digamos. Hoy por hoy, yo no veo cómo puedes suplantar al ejército si antes no reconstruyes esas policías. Pero eso requiere una participación ciudadana que no hemos hecho, una capacidad de llamar a cuenta a los gobiernos locales, sobre todo, que no hemos hecho, y una posibilidad de denunciar los excesos que está habiendo al mismo tiempo en las fuerzas federales, que los hay, pero creo que no es la parte mayoritaria de la violencia. La parte de la violencia viene del crimen organizado. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no se trata de responder violencia con violencia, se trata de trabajar también en la reconstrucción de los tejidos sociales. Mira, cuando estuvimos en el sur, era asombroso, conforme te vas entrando, y allá hay agravios ancestrales de orden estructural, ¿no? Hacia las comunidades indígenas, la violencia del narcotráfico está abajo. Cuando llegas al territorio zapatista, no hay. De hecho, yo venía con los AFIS y venía con las escoltas que nos pusieron, y cuando yo le dije, no van a poder entrar, dijo, no se preocupe, porque ellos habían estado con Samuel Ruiz, aquí están seguros. No sientes la presión. ¿Qué es tejido social? ¿No? Es tejido social que hace que la ciudadanía, y bueno, en este caso, un ejército, ¿no? El CTN, pero tienes otras comunidades como la Levarón. La comunidad Levarón, el Julián Levarón, está armada. Se los dijeron, o nos dan las armas, porque ustedes nos están protegiendo, o nosotros nos armamos. Y entonces hay una simbiosis entre ellos y también las Fuerzas Armadas, ¿no? Sucede algo parecido en Cherán.
¿no? ¿Cómo construimos tejido social? Yo no estoy diciendo que nos armemos todos, pero ¿cómo podemos colaborar en tejido social? No nomás llegar a poner infraestructura, ¿no? ¿Qué necesitan esa comunidad o esas comunidades para ir construyendo su referencia social y trabajar con las autoridades y no separadamente? Sin duda. Pero ¿tú qué es lo que has visto en este recorrido que implica una diferencia de comunidades en donde hay esta densidad social y aquellas en donde no existe? Yo creo que es el tema fundamental que está es el tema del mundo, el modelo económico, ¿no? Es decir, donde tienes tejido social no ha entrado el arrasamiento del modelo global. O sea, como tú metes por decir algo, metes a Bimbo, por ejemplo, en un pueblo, pues destruyes un montón de panaderías artesanales y destruyes tejido social, destruyes relaciones de soporte mutuo que se han ido construyendo. ¿Entiendes? Allí no han entrado. En las comunidades indígenas hay una densidad donde la economía tiene un valor, pero no es el valor que permea toda la vida. Pero ¿sabes qué, tenemos Javier? que cortar. Tenemos el tiempo, así es. Vamos en un momento a discutir esto y otros temas con Javier Sicilia. En un momento más aquí en Entre Tres. Bueno, estamos platicando aquí con Javier Sicilia, nos da mucho gusto tenerlo en esta mesa, sobre el dolor. Estamos hablando sobre la brutal pérdida de identidad que supone que seamos un número. Estamos hablando precisamente sobre esa cohesión social que pareciera ser básica para que una sociedad funcione. Y decía Javier al final del primer bloque que él encontró esto en el territorio zapatista, esta cohesión, este tejido social. Y yo estuve tentado de contarle que el fin de semana estuve en Mérida y platicando con tanto con la gobernadora como con la presidenta municipal, pues buena parte de la explicación de que Mérida sea ahorita quizá la ciudad más segura del país, con índices de homicidios dolosos similares a los que puedes tener en La Haya, es la cohesión social. Incluso nos ponían un caso muy curioso de cómo habían hecho una denuncia pública, hay mucha denuncia pública, y qué bueno que así sea. Una serie de vecinos denunciaron a unos señores muy raros, altotes, con tono norteño, que se habían instalado en 2 casas en una colonia, y entonces los vecinos empezaron a observarlos, tomaron fotografías, y un día, ¡pum!, le cayó la autoridad y detuvieron creo que a 20 y tantas personas. Y resultaron que eran los trabajadores de una planta de huevo que se acababa de llegar a instalar en la ciudad. Todo esto para decirte que creo que sí pueden convivir, digamos, una cohesión comunitaria dentro de una economía pues abierta, moderna, ¿no? O sea, no necesitamos remitirnos a la sierra. Pero ¿no crees que ese tipo de... Cuando todo el valor es económico, es decir, cuando el valor económico invade lo religioso, invade pues la casa, invade todos los ámbitos, terminas por construir individuos que ya no tienen tejido social, que salen simplemente a reproducir y al consumo, ¿no? Ganar para consumir o para sobrevivir, porque bueno, en este país la injusticia es inmensa, ¿no? Y eso, es decir, hacia el norte, que no hay comunidad, sientes eso y sientes el peso de las víctimas que no encuentran reposo, ¿no? Pero es que hacia el sur hay más cohesión social, ¿no? Yo creo que es complejo ese argumento porque compré este fin de semana este libro de Steven Pinker que se llama Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que es una historia larga de cómo ha declinado la violencia en los últimos años, miles de años, que el capitalismo y la democracia han venido asociados con una caída brutal de los asesinatos. En Oxford había en 1300 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes y en 1800 en Londres había 1 por cada 100.000 habitantes. Es decir, Londres en 1800 estaba mejor que Mérida, o como Mérida trae 2 por cada 100.000 habitantes. Londres traía 1. Y es donde surge el capitalismo, donde se rompen las comunidades. Los países de Europa Occidental son muy individualistas, pero coexisten capitalistas, individualistas, economías de mercado, pero no está peleado con la idea de tener en tu barrio una comunidad, de tener una relación con tu policía. Incluso la Ciudad de México, que es el opuesto a una comunidad en Chiapas,
tiene hoy niveles de seguridad pues, bastante razonables. ¿Por qué? Porque se ha ido construyendo también una base institucional más sólida. Es decir, yo no creo que esté peleado el desarrollo con la seguridad, incluso históricamente parecería que el desarrollo y la seguridad vienen juntos. Y además no sería posible, creo yo, replicar en Monterrey el modelo de los zapatistas. Yo no digo cómo limitar la lógica del mercado que se basa en el puro consumo y la producción para volver a recuperar ciertos tejidos de otro orden. En Tijuana cuentan la historia de que la cuna de la maquila y el mercado más grande en el norte, San Diego, etcétera, han ido con ese modelo reconstruyendo las policías, reconstruyendo las comunidades, generando confianza de suerte tal que el principal denunciante en todas las sociedades es el ciudadano. Pero si no tiene confianza, si te da miedo, ciudades del norte, mi familia paterna es del norte, Linares, pues, es una comunidad muy armada, ¿no? Ahí de hecho es casi un misterio que Monterrey se desarrollara como se desarrolla, Linares no pasaba nada y ahora están absolutamente asolados por el crimen organizado. No se rompió la comunidad sigue ahí, se está yendo, porque no hay Estado. Lo que claman a gritos es que llegue alguna fuerza estatal en la que puedan confiar para contener a bandas armadas cuyo objetivo es extorsionar y sacar recursos de la población. Sí, yo creo que, yo no digo que no debe haber Estado, yo digo que el Estado es delincuencial, este Estado, ¿no? Ahora, está en crisis, el modelo yo siento que es una construcción histórica, y que como toda construcción histórica se tiene que resquebrajar, ¿no? Es decir, no es una crisis nada más del Estado mexicano, es una crisis mundial del Estado, como es una crisis mundial del modelo económico. Digo, los indignados, los movimientos, que además son movimientos muy inquietantes porque son no violentos. Por primera vez se establecen y van y le reclaman y no quieren el poder, quieren simplemente que el Estado cumpla, pero va de ahí surgir otra noción del Estado, quizás un Estado más ciudadanizado, los ciudadanos más implicados con el trabajo del Estado. No sé, pero el modelo como está, y el de nuestro es verdaderamente terrible, está ya en crisis, ¿no? Como realidad histórica. Y pues no hay que temerle, pues, no siempre fue el mismo Estado, ¿no? Es decir, el Estado que conocemos, pues hubo otros tipos de Estado. Hubo sociedad sin Estado, ¿no? Sobre todo en la América precolombina, ¿no? Bueno, este libro trae los datos: violencia en la sociedad sin Estado. O sea, toda la antropología moderna lo que te muestra es que es... Pues necesariamente. Pues ¿Cómo se llama el antropólogo de la sociedad sin Estado? Clastres. Clastres. Clastres ya está bastante, digamos, ha habido una evidencia reciente. Aquí está muy bien documentado, no podemos ahorita a lo mejor discutir un tema como este, pero la evidencia que rescata Pinker es que las sociedades sin Estado son las más violentas de todos. Y curiosamente en su gráfica donde habla de las sociedades con Estado, la más violenta de todas fue la azteca. Es de las sociedades que él captura como sociedades ya estatales, con las mayores tasas de violencia, que incluye homicidio adentro y el producto de la guerra, ¿no? Digamos, regresando al tema de la comunidad, del tejido del que hablabas hace un momento, hay un punto en donde tú hablas en tu libro, rescatando artículos viejos, donde haces una referencia a algo que oías de tu padre. En donde dices, la alegría reúne, pero el dolor une. ¿Puede unir el dolor a México realmente? ¿Tú sientes que hay un fermento en este momento? Me parece que tenemos pocos precedentes de una crisis tan severa en esos términos de dolor. ¿Puede ser realmente un abono de una unidad distinta? Sí, yo creo que siempre y cuando tomamos conciencia y podamos vivir el dolor de los otros, ¿no? Es decir, asumir, que eso un poco ha tenido el movimiento, ¿no? Es decir, ha salido mucha gente que arropa el dolor de las víctimas, nuestros dolores, y se siente solidario de eso y genera una movilización. La del 8 de mayo, pues es una movilización que nace del dolor, ¿no? Hacía mucho que la ciudadanía no se unía a izquierdas, derechas, porque era muy impresionante. Nosotros ni nos imaginábamos lo que nos íbamos a encontrar en la Ciudad de México. Pues estaban todos.
Y eso es el grito del dolor, porque el reclamo nació del dolor, ¿no? Y sí, aún ya cuando uno va caminando hemos ido recorriendo los estados, la gente sale, ¿no? La gente sale, ha habido, sobre todo las marchas, ¿no? Las marchas son más multitudinarias que las concentraciones. La gente ya no quiere concentrar, porque en las plazas, lugares abiertos, sienten que están muy vulnerados, que ahí nos van a atacar, pero sí hay solidaridad, ¿no? Lo que pasa es que también hay mucho miedo, ¿no? Entre esta individualidad, el miedo, el terror de encontrarse con tanto horror todos los días en la prensa, en las calles, y la falta de tejido social, ¿no? El no saber que juntos somos fuertes, hace que la gente más bien se enconche, no se siente el dolor, pero no quiere salir, no quiere. Digamos, además de esa solidaridad que has recogido y esa, digamos, enorme capacidad de compartir desde el dolor, ¿cuáles son las demandas concretas más precisas que has encontrado en estos que tienen dolor? Mira, la justicia. La justicia. Entendido por justicia que haya una... Menos impunidad. Menos impunidad. Un Estado de Derecho que exactamente. Encuentre al responsable del crimen. Que se encuentre a su desaparecido, ¿no? Es decir, la agenda de la justicia penal, que no está, digamos, debidamente completada. Y en ese sentido no hay Estado, ahí no hay Estado. No, es que hay amplios lugares de México donde nunca ha habido Estado. Lo que pasa es que antes lo resolvíamos políticamente y de repente, en parte por lo que tú dices, el Estado, la clase política fue perdiendo la capacidad o fue permeada por estos criminales, y lo que creo que no nos hacemos cargo fácilmente desde la Ciudad de México es el vacío que eso ha generado en muchas zonas del país, donde están sin protección alguna. Yo creo que el país está balcanizado. El otro tema que tú mencionas mucho en tu texto, los desplazados. O sea, son, según algunos cálculos, 250,000 o más. Cada vez más. Crecientes. Además está yendo primero el que puede, que es el que tiene recursos. Entonces el crimen va bajando hacia sectores sociales, los que se quedan como los ricos. Entonces está erosionando además la capacidad productiva de esas sociedades, los vínculos familiares, porque cada quien se va a donde se puede ir. Entonces sí creo que tenemos una gran ausencia de Estado. Ahora, Javier, cuando uno ve el movimiento, piensa uno que hay algo de quijotesco en esto, ¿no? Por tu amor a la literatura no me parecería raro, pero también te has encontrado con algunos, digamos, potenciales aliados que no lo son. Por ejemplo, ¿cómo ha sido la relación con los partidos políticos? Porque hubo quien dijo, ya se levantó Javier Sicilia, es para acá y no te dejaste. Incluso en la primera marcha hubo por ahí algún jalón de orejas a alguien que se pasó de vivo. Platícanos un poco, porque esa sociedad sin partidos es una sociedad que está creciendo, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en el voto nulo, lo vemos en expresiones de los jóvenes, en los indignados, pocos indignados mexicanos, por lo menos los que marcharon, pero hay una cantera muy interesante. ¿Cómo ha sido tu experiencia de caminar entre estos frentes? Pues yo creo que el problema de los partidos políticos es que no se renuevan, ¿no? Siguen con viejas lógicas, no pueden creer que hay actos ciudadanos, absolutamente ciudadanos y encerrados en la ética, ¿no? O alimentados por la ética. Kantianamente hablando, la ética es desinteresada, ¿no? No pueden entender. Es una sociedad, y los partidos, sobre todo por sus corrupciones, una sociedad tremendamente utilitaria, ¿no? No pueden comprender que alguien o alguienes hagan algo por amor, porque le arrancaron a uno un dolor y de repente empieza a reconocer que tenemos que reformarnos. Y todos los partidos creen que, algunos de ellos creen que estás pidiendo, en la vieja usanza priista, ¿no? Que estás pidiendo ingresar en la nómina política. O que quieres ser candidato. O que quieres ser candidato, o que ese es el camino adecuado para hacer cambios políticos importantes. Y entonces te ofrecen como una senaduría, o te ofrecen un premio, ¿no? ¿Te han ofrecido así senadurías concretamente? Sí, Monreal me ofreció una, ¿no? En Monreal le digo, a ver, ¿en qué parte del guión se perdieron? Para explicárselo, ¿no?
Y bueno, ese tipo de cosas. Y, Pero ¿por qué no ser senador ciudadano? pues, yo no podría, es decir, por mi misma formación, te digo, soy un anarquista en ese sentido, no entiendo las instituciones. Sé que son importantes en una república, pero no las entiendo. Creo que los seres humanos, yo me relaciono con los seres humanos en un yo a tú, en una... Yo la primera encuentro que tengo con los seres humanos es que no me va a hacer daño, ¿no? Que tengo ahí delante a alguien que me va a tender la mano, yo voy a tendérselas también, ¿no? Entonces no sé, el camino a las instituciones me es muy ajeno, me es muy duro, aunque he vivido en las instituciones, he vivido ganándome el pan en instituciones culturales sobre todo, pero no las entiendo, no, los procesos verticales, los procesos burocráticos me son muy problemáticos, ¿no? Yo creo que es el camino de algunos y lo respeto mucho, pero no es el mío, ¿no? El mío sigue siendo la literatura, sigue siendo la reflexión. Y en ese sentido el testimonio. Y el testimonio, que yo creo sí. que es, digamos, el aporte central, el dejar testimonio de lo que están siendo estos años para la historia de México, ¿no? Sí, el me volver a parece que sentir. necesitamos que se diga, que se exprese lo que estamos padeciendo, ¿no? Sí, y que haya que los ciudadanos tenemos derecho, ¿no? A decirle al Estado, o decirle a los gobiernos, Ahora, oye, no, así Y no. te has encontrado tú a veces llamas al gobierno, al presidente, mismo autoritario, pero lo que te han mostrado es una enorme apertura para oír. Si uno lo compara con otros lugares del mundo donde nunca te reúnes con el presidente, que te oye, No, pero que incluso yo tú no lo decís- acusé de autoritario, yo dije que hay una tentación autoritaria. Pero no la han ejercido esa tentación autoritaria. Es que si militarizamos, sí va a haber la tentación. ¿Sí qué? autoritaria. Si militarizamos. Mira, hubo un momento, yo entiendo que están muy nerviosos los soldados, ¿no? Entiendo. Es una vida horrible. Sí, no, y además están ahí. Pero hubo un momento que a mí me disgustó mucho porque íbamos en la caravana, justamente en Veracruz. Ya habíamos pasado la parte más difícil, donde tuvimos un amago ahí feo, de una amenaza de emboscada. Y en Coatzacoalcos, y ahí íbamos rumbo a Jalapa, y nos detiene un retén. Y había pasado el camión, y habían pasado los escoltas que nos pusieron en Morelos. Y atrás veníamos nosotros y nos dice el soldado nos dice que nos salimos, ¿no? Entonces se baja el muchacho que venía conduciendo la caravana y le dice, ellos vienen con nosotros, perentoriamente, y se vuelve y dice, me estás mentando la madre. Le digo, y no te está mentando la madre, te está llamando la atención de que me está mentando la madre, pero así con un... Yo dije, oye, no te mentó la madre, y me volvió... En eso me baja la prensa y se baja, ¿no? Pero hay algo así también autoritario, hay algo de empoderamiento, de que un no es motivo de me estás faltando al respeto y no es cierto. En la lógica castrense así es triste y tienes razón que eso puede Esa es la alimentarse muy tentación, lo que yo fácilmente. digo, no. Pero como instituciones, digamos, como instituciones civiles, yo creo que se están recargando en lo único que tienen. Y si no se recargaran en eso, no habrías llegado a Veracruz. Yo estoy de acuerdo, Carlos, pero ¿por qué no pensamos también en reconstrucción del tejido social? ¿Por qué nomás no pensamos en la militarización como la única forma Pues de dicen que construir habría que seguridad? discutir eso. Tenemos que hacer Sí. una pausa. Regresamos pronto a seguir hablando con Javier Sicilia. Regresamos aquí con Javier Sicilia discutiendo alternativas frente a la crisis de violencia que tenemos y decíamos en la parte final del segmento anterior que también hay que reconstruir el tejido social. Ahora, el gobierno argumenta que lo está tratando de hacer, que está invirtiendo también en escuelas, en una serie de políticas sociales. Yo creo que se ha tardado en hacerlo con más profundidad y que los gobiernos locales tampoco han hecho su trabajo. Pero no puedes reconstruir el tejido social si hay bandas criminales asolando alrededor de esa población. O sea, tiene que ser una estrategia compartida, yo así lo veo. Por eso pedíamos en el último diálogo con el presidente una ruta de desmilitarización, ¿no? Es decir, habría que hacer un diagnóstico estado por estado, ¿no? Porque uno llega a Ciudad Juárez y la gente quiere hacer el ejército, pero uno llega a Michoacán y dice, no, si se va el ejército no salimos ni a comprar, ¿no? Es decir,
sí yo creo que habría que ver más holísticamente el problema, la necesidad de esto, la ruta de militarización, profundizar más el asunto del tejido social, es decir, repensar el asunto de la seguridad, ¿no? No, si tú estuvieras, si tú tuvieras, digamos, a cargo reconstruir el tejido social en Monterrey, que es más complicado y distinto que en Chiapas, que tiene una serie de condiciones que ya explicaste, ¿cuáles serían las políticas que tú sugerías? Tú eres el responsable en Monterrey para hacer 10 medidas que reconstruyan el tejido social. ¿Cuáles serían esas 10? Yo primero le preguntaría a la gente, a los barrios, a las colonias, ¿qué necesitan? ¿Cómo hagan su memoria? ¿Dónde estamos? ¿Dónde no están? ¿O qué necesitan para ir rehaciéndose? Yo creo que hay que hacer un diagnóstico con la gente para que la infraestructura, lo que tiene que hacer el gobierno para regenerar el tejido, sea con y para la gente, no programas construidos desde el gabinete, ¿no? Y desde el despacho con cifras nada más, sino realmente meterse al corazón de cada barrio. Un trabajo muy difícil, pero yo creo que necesario oír a la ciudad. ¿En alguna parte del país has visto que alguien esté haciendo eso? No, así por parte del gobierno, no. Creo que por parte de la propia gente que se trata de cuidar, sí, ¿no? Porque hay una brecha entre el Estado y los ciudadanos que habría que acortar, ¿no? Y entonces los ciudadanos sí tienen acciones propias, se juntan, y que es muy sano, pues, ¿no? Pero sí no podemos vivir bajo una brecha cada vez mayor entre Estado y ciudadanía, ¿no? Porque en esa brecha se cuela todo, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Has de alguna manera encarnado el liderazgo de un movimiento pues, que no tiene precedentes. Ha habido otros más importantes, más amplios, pero por sus características, el rescate de la palabra misma, la parte emocional, la parte, diré yo, digamos, de restauración del cariño por el país, una serie de cosas. ¿Cómo te imaginas continuar con este movimiento? ¿Qué sigue para ustedes y qué sigue para ti? ¿Cómo se ven en el año electoral del 2012? ¿Qué papel creen que debería de jugar un movimiento como el que han echado a andar? Porque has destapado una energía social. Pues yo no sé, yo vivo así que evangélicamente, como tratando de vivir bien el día, pues, hacerme presente, y a mí la prospectiva nunca me ha... Pero bueno, ahorita tenemos pues los diálogos, ¿no? Hay un diálogo pendiente con CONAGO, un diálogo pendiente con el judicial, con el Poder Judicial. Hay que cerrar, ver los avances que ha habido del diálogo que se hizo con el legislativo. Y yo creo que estamos llamando justamente al día del 31 al 1 en el Ángel, pero estamos pidiendo que vayan a las plazas y lleven ofrendas de los muertos de nuestra guerra, que los nombremos, y estamos pues proponiéndole a los partidos, ¿no? Esos 6 puntos que leímos en el Castillo, ¿no? De deslinde de los grupos organizados por parte, pero transparente, ¿no? El dinero para que se aumente la matrícula de los muchachos, pues, que les den oportunidades a los muchachos. Hay 6 puntos que estamos y que vamos a leer ahí en el primero a las 12, el 1 de noviembre a las 12 ahí en el Ángel, ¿no? Y visibilizando así una ofrenda de nuestros muertos, otra vez nombrando, volviendo a nombrar. Hay que recuperar esa memoria, ¿no? Nuestra memoria de nuestros muertos, valga la redundancia, ¿no? Javier, estás aquí con 3 versiones distintas de jacobinismo. Frente a estas desviaciones o perspectivas, ¿qué aporta tu fe a la conversación mexicana que desde otra perspectiva no puede estar en este diálogo? Pues no ¿Cuál sé, sería ese ingrediente? El concepto de persona y la idea del amor, pues, ¿no? La experiencia del amor, ¿no? Que es un tema
visto así como siempre como con desprecio. Está muy vaciado de contenido. Rimbaud decía que hay que redefinir el amor, ¿no? El Pero poeta ¿cómo Rimbaud. le ponemos contenido a esas dos palabras en el debate público, en la conversación nacional? No sabría Jesús, no. Pues yo creo que es un gran problema el universo simbólico con el que se ha movido el movimiento y el lenguaje unilateral de la política, ¿no? Ha sido, sí, novedoso, ha golpeado, pero no somos nosotros, también los zapatistas lo han hecho, ¿no? Marco renueva con símbolos, pero sí el lenguaje poético, que es abierto, que es siempre a veces equívoco, ¿no? y plurisémico, choca mucho con el lenguaje unilateral de la política, ¿no? Y yo creo que algo de la verdadera fe a partir del diálogo con el Cristo, con el Evangelio, porque es un diálogo con misterios poéticos, ¿no? Siempre se nos olvida a Jesús de Nazaret mirarlo como poeta, ¿no? Sus prédicas son parábolas bien abiertas, ¿no? Bien inquietantes en ese sentido. Bueno, ese discurso, porque el discurso poético está muy cerca del discurso espiritual, pues genera importantes resquicios, rompe la unilateralidad del discurso político que termina por cegar frente a la realidad y no permitirnos ver lo que es evidente, es obvio, ¿no? Hay víctimas y tienen nombre y sufren, ¿no? Quizá es eso la aportación de la fe, ¿no? No un discurso ideológico, sino una experiencia espiritual que se encarna, que se relaciona en la carnalidad de los otros. Pero no lleva eso, a lo mejor estoy leyendo muy mal lo que tú has dicho, no lleva eso por momentos a poner en el mismo lugar al ejército que a los criminales, a poner a los dos tipos de violencia en el mismo balance moral y esperar de los criminales una actitud que no van a tener los criminales, que es una cuestión de cambiar tus principios, de pensar en el ser humano. Son seres humanos que por una serie de razones que nos tenemos que hacer cargo, pues tienen como modo de vida extorsionar, matar, hacerse de lo que quieren por vía de las armas. Y a veces yo noto que lo estás poniendo como en el mismo lugar porque los dos son violentos y creo que son violencias que vienen desde lugares muy distintos y con implicaciones muy distintas. Tu primera carta incluso está dirigida a los criminales y a los gobernantes, como si estuvieran en la misma mesa sentados, ¿no? Sí, es que... ¿Por qué? Hay un alto grado de criminalidad en el Estado, por impunes, porque hay complicidades con el crimen organizado, por omisiones que son tan graves, ¿no? Es decir, la omisión es tan grave como la comisión. Pero en el Estado hay quienes quieren hacer su trabajo en el sentido de disminuir esto. En el crimen todos quieren lo que están haciendo. Sí, pero a mí, y es algo que no me ha podido responder Felipe Calderón, ¿por qué no rehicieron las instituciones antes de salir al combatir el crimen? Y los grados de impunidad no son del crimen organizado, son del Estado. Y eso es criminalidad también. Es decir, el que la justicia sea excepción es gravísimo. Es gravísimo. Eso es criminal. Eso, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no haya criminalidad, quiero ser muy claro al respecto. La hay. No. Hay esa colusión que tú dices. Pero hay algunos ministerios públicos que sí hacen su trabajo. Sí, pero de todos modos, a ver, Carlos, nosotros presentamos 31 casos antiguos hasta el caso Levarón. El único caso resuelto es el mío. Eso es horrible. Excepción. Sí, sí. La impunidad es la norma. Dime si no los puedo comparar con los mismos delincuentes. Es lo que cuesta trabajo, que aquí hay incompetencia, puede haber en algunas partes colusión. Cuando han encontrado, como en la operación limpieza, aquello que los segundos de a bordo del AFI y de la seguridad pública estaban al mando de uno de los criminales organizados, los metieron a la cárcel. Hay un esfuerzo. Yo veo un presidente con muy pocos instrumentos. No, yo no digo que el presidente es un presidente débil en ese sentido. Con pocos instrumentos. Y usa los es una responsabilidad de los gobernantes, de los gobernadores también, de los presidentes municipales. Por supuesto, pero en la medida que hay de todo, me parece muy difícil ponerlos en el mismo rasero, porque sin estos presidentes, estos municipales, gobernadores, con todas sus carencias, estaríamos como en las zonas del país donde ya no ofrecen resistencia, totalmente bajo el control del crimen organizado. No podrías ir de Jató a Veracruz, estarías... Pero, a ver, ¿a qué atribuyes, Carlos? Es un tema bien interesante. Que Juárez
el epicentro del dolor, cuando no se atendió el problema de los feminicidios, porque ahí Horrible. empezó, se viene como una gangrena por, Sí. por todo el país. Quiere decir que él está... ¿Dónde está el Estado? El Estado ha tenido unas omisiones horrorosas y la ciudad mexicana también. Pero hay un, por haber pero no hay un permitido- peligro, Javier, como de establecer, digamos, como una simetría moral. Sí, sí. no Digo, tiene. yo no creo que diría... no son simétricos. Una cosa es la ineptitud, la incompetencia, La quizás corrupción. ciertos grados de colusión. Y lo otro son los decapitadores, los que están poniendo mantas con cuerpos colgados de un puente. Sí debemos hacer Yo estoy de acuerdo. una diferencia. Estoy de ¿no? acuerdo, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Son dos tipos de violencia, sí. Sí, una legítima con tentaciones de volverse lo que siempre sucede con gobiernos militarizados, una cosa tan peligrosa como la otra, ¿no? Nomás que con un rostro legal. Sí hay una distinción, estoy absolutamente de acuerdo, y no toda la clase política es delincuencial, pues, ¿no? Y todos los delincuentes son delincuentes. ¿Cómo? Y todos los delincuentes son delincuentes, Todos por los definición. delincuentes son delincuentes, sí, eso No, absolutamente decían en los de acuerdo. federalistas cuando fundan la Constitución de los Estados Unidos, y es, la primera tarea es construir gobierno, la segunda es controlar al gobierno. El problema en México es que no hemos acabado de construir gobierno. Está en muchas zonas del país asediado. Entonces tenemos que construirlo con los controles, y en Ahora, eso... ¿Cómo verían ustedes? A mí me preocupan mucho las elecciones, ¿no? En un país como estamos. ¿Qué hay? Bueno, No sé, aquí Federico Ese es es el un buen que tema. sabe. Ese es un buen tema. Bueno, es un buen tema más. mira, yo creo que el tema de la violencia va a estar, va a ser el número uno. Eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Y creo que lentamente el argumento de que algo va mal en la estrategia ha ido permeando en las acciones del gobierno federal. ¿Por qué lo digo? Porque antes, hace un año, cuando tú decías, oigan, no va bien la cosa. ¿Por qué? Bueno, pues porque el consumo aumenta, porque los narcoplantíos destruidos disminuyen, lo cual quiere decir que el negocio está muy bien, y los muertos aumentan por semana, pues algo nos deberíamos de cuestionar. La reacción oficial era muy dura, muy inflexible. Lo que quieren ustedes es que nos sentemos a negociar, ¿no? Y ahora en las últimas acciones ha empezado a haber una cierta, por supuesto nunca lo van a admitir, pero hay una corrección. Poner un acento muy particular en los Zetas supone atacar quizá a la banda más violenta de todas. El tener operativos en Veracruz y tener operativos en distintas entidades supone tratar de concentrarse y no tratar de hacer todo en todas partes al mismo tiempo. Creo que para el movimiento que tú encabezas, lo que es muy claro es la prioridad, y la prioridad es la lucha contra la violencia, no necesariamente acabar con los narcotraficantes. Y ese cambio que parece retórico no lo es, porque en realidad pues en Estados Unidos no han acabado con los narcotraficantes, pero han logrado niveles de violencia y de convivencia, hay que decirlo tal cual, sin que el Estado pierda su legítima aplicación de la violencia, el monopolio de la violencia. Yo creo que lentamente nos estamos encaminando hacia allá de manera sorda. Eso es lo que yo creo diría. que ahí, detrás de lo que tú dices, hay un reto central, que es los Estados Unidos lo puede hacer, porque aunque debe haber corrupción en los niveles más bajos, las entidades encargadas de poner esos límites no son corruptas y tienen la capacidad para poner esos límites. Yo creo que eso es donde aún si en este momento hubiera voluntad, pues todavía no tienes la capacidad para el que te empiece a decapitar gente, sepa que eso es tan costoso que no conviene hacerlo. Y es lo que los Estados Unidos han logrado muy bien. Hay una serie de comportamientos violentos que no se valen y el que los hace se van sobre de él. Hay un castigo ejemplar. Tienen la pues, capacidad para hacerlo y yo creo que estamos todavía un poco lejos de aquello. ¿Cómo te explicas, Javier, que en los Estados Unidos puedan andar los jueces, los ministros de la Suprema Corte sin protección? Porque hay códigos muy claros de, si me tocan al miembro de una policía de la ciudad de Los Ángeles, toda la corporación se le va encima. Claro. Y lo aprenden. O sea, hay códigos que es en lo que hemos estado insistiendo, hay códigos que no, es que esta cuestión de la mesa de negociaciones, y sé de dónde salió, nadie está pidiendo una mesa de negociación, estamos pidiendo, en todo caso, mayor eficacia por parte del Estado. ¿Qué?
y que sea la prioridad, sea disminuir la violencia y no acabar con los narcos, porque Eso es imposible. es además. imposible. Pero lo que es complicado en México es que hay muchos grupos de crimen organizado que parecerían tener bajo su control a espacios del territorio nacional y quizá de los propios gobernantes de esos territorios nacionales. Y eso tampoco lo tienes en Estados Unidos. Es decir, no hay ningún grupo que te desafíe ni a una parte de un estado. Y mientras no resuelvas eso, es muy difícil hacer válidos esos códigos. porque Pero, no pero, tienes- pero es también una cuestión de tener prioridades más o menos claras. Por ejemplo, si tú comparas la violencia que tiene el estado de Río de Janeiro contra la violencia que tiene México, pues es quizá 30 veces superior. Sin embargo, cuando comparas Ciudad Juárez contra el estado de Río de Janeiro, Ciudad Juárez está muy por arriba. Por arriba. Entonces, ¿cómo es posible que no logres controlar Ciudad Juárez? No, además es impresionante que estés pasando el puente, estés en una de las ciudades más seguras de Estados Unidos y de este lado estás en la ciudad más espantosa y más violenta quizá del mundo, ¿no? El mundo ya no, afortunadamente, porque ha caído Ciudad Juárez de forma bastante mejorado. notable, pero sigue siendo muy alta. Muy alta, ¿no? Todavía. Pues tenemos que despedir el programa. No, Javier. muchas gracias Nos por ha la dado mucho invitación gusto. y gracias por la conversación. Es A ti, gracias. un honor estar con ustedes. Sí. Y a ver si en un futuro seguimos reflexionando de manera conjunta. Claro que sí, muchas gracias. Bienvenido A ti. entre tres. Buenas noches, que descansen. Nos vemos el próximo lunes. Barra de Opinión presentó. Entre los partidos políticos se agudizan los enfrentamientos, como ha sido evidente en el estancamiento de las reformas política, laboral y de seguridad nacional. Durante un año de discusiones no se pusieron de acuerdo en la Cámara de Diputados ni para designar a 3 consejeros faltantes en el Instituto Federal Electoral. Disputas como las que libran los diputados en San Lázaro y las permanentes críticas del presidente Felipe Calderón a los legisladores por no aprobar dichas reformas agudizan la lucha por el poder y podrían ocurrir sucesos lamentables en las elecciones del próximo año. De por sí, aumentan las preocupaciones por cuanto sucede en el IFE, donde su presidente consejero, Leonardo Valdés, intentó imponer un reglamento arbitrario a los 950 concesionarios de la radio y la televisión. El mismo consejero provoca constantes escándalos por los manejos bajo sospecha de las finanzas del instituto que preside. Como organizador de los comicios y árbitro electoral, el IFE debe trabajar con sus 9 consejeros, no con 6 como ha sucedido desde el 31 de octubre del 2010. Es hora de poner orden en vez de provocar un caos mayor que el del 2006, cuando el ganador quedó en entredicho.